Y como dije el otro día, lo que tenéis que tener es una idea de qué prestaciones da el sistema, porque a la hora de la verdad no os vais a acordar con detalle, porque si no sabéis que existe esa prestación y los detalles de cómo se da, qué requisitos hay y tal, pues entráis en internet, entráis en la página del Ministerio de la Seguridad Social y hay todo lujo de detalles, de referencias legales, en qué se basa cada una de las prestaciones que hay, pero lo importante es que conozcáis que el sistema da un conjunto de... Lo digo porque esto es muy complicado, aprenderse esto de memoria, ¿eh? Fijaros que yo llevo pues casi 40 años trabajando con estos asuntos y lo tengo que refrescar continuamente. O sea, quiero decir que... porque hay muchos cambios, ¿eh? Hay cosas que son vigentes hace un año y que antes no existían, ¿eh? Bueno, lo digo por eso, porque no os agobiéis tampoco mucho, sino yo creo que lo más interesante es conocer qué prestaciones da el sistema y qué cosas, qué riesgos y qué situaciones abarca el sistema. Bien, dicho esto, ya habíamos visto, vimos en el primer seminario de los Pactos de Toledo, después vimos, la semana pasada vimos pues cómo son fundamentalmente, qué es la seguridad social, cómo se encuadra al trabajador cuando trabaja, cómo se construye la base de cotización del trabajador cuando está trabajando, la trabajadora cuando está trabajando, porque esa es la fuente de ingresos de la seguridad social. La nómina, que tiene una cosa que se llama base de cotización y que los empresarios y trabajadores, sobre esa base de cotización, hacen una aportación todos los meses mientras se está trabajando y con esas aportaciones, las cotizaciones sociales, se pagan las prestaciones. Hasta ahora, se pagaban todas las prestaciones, hasta hace relativamente poco tiempo, que eso ya lo vimos el primer día, que como el sistema ya no cubre todas las prestaciones con las cotizaciones sociales, pues está ahora en discusión, en la reeditada subcomisión de los Pactos de Toledo, se está en discusión de cómo se va a financiar ese déficit que consideran los expertos que va a tener el sistema en un entorno de 18.000 millones de euros. Esto es muchísimo dinero. El conjunto de las prestaciones de la seguridad social, el sistema, gasta, ingresa y gasta, porque tiene que estar en equilibrio, otra vez veremos si el déficit cómo se financia, a quién se le debe, 140.000 millones de euros. Es decir, que el déficit previsto en los próximos años es del orden de un 15%, más o menos, un poquito menos del 15%, un 10%, o sea, ingresa un 15% menos de lo que gasta. Hasta ahora se ha resuelto, ya lo veíamos entonces, con la hucha de las pensiones, que la hemos gastado, y ha previsto este año que se va a resolver con un préstamo del Estado a la seguridad social. La discusión es si eso queda como préstamo o es aportación, redistribuimos los ingresos. Bien, ese fue el debate que tuvimos el primer día, o la aportación del primer día. Por lo tanto, situado esto así con carácter general, pues vamos a ver cuáles son las prestaciones del sistema de la seguridad social en nuestro país. Fundamentalmente dependen de su origen, se llaman contingencias comunes, pues eso, las que son, las prestaciones que son origen, pues de las cosas comunes, no profesionales. Por lo tanto, estamos hablando de la jubilación, esa es la prestación más importante, la jubilación, pues eso es donde hay más gente, más ciudadanos hay. La incapacidad laboral temporal, es decir, cuando uno se está trabajando y se pone malo, está incapacitado temporalmente, el sistema también paga una parte del salario que dejas de percibir, porque el empresario deja de pagarte, el sistema paga. Después la muerte y supervivencia, es decir, cuando uno fallece, en qué condición, también tienen prestaciones la viuda y los hijos, viuda o viudo, cuidado con esto ya, que esto hay que llevar mucho cuidado. La prestación de viudedad para cualquiera de los cónyuges vivos, no es
arranca en su momento, cuando empiezan los seguros obligatorios del SOB y tal, principio del siglo anterior, de mitad del siglo XX, era viudedad femenina, porque la mujer no trabajaba y fundamentalmente el hombre el que trabajaba, y cuando fallecía pues se quedaba la viuda y los hijos en una situación de indefensión, y ahí se coloca esa prestación. Hoy día, si arrancáramos con la prestación de viudedad en estos momentos, probablemente no sería igual que es, porque no, el mercado de trabajo y la estructura social ya no es la misma, ¿eh? Y ya de hecho se van tomando algunos pasos para ir diferenciando entre la persona viuda, que además tiene renta, de la viuda, la persona viuda o viudo, que no tiene renta. La prestación es diferente. Existe también lo que se llama la protección a la familia, los llamados permisos de maternidad y paternidad, que esto es una cosa va potenciándose en los últimos años, pues para atender las situaciones de maternidad y paternidad se deja de trabajar y el sistema también abona una parte de lo que se deja de trabajar. Luego están las contingencias profesionales, son las que se derivan de estar trabajando, accidente de trabajo o la enfermedad profesional. Uno puede coger en el trabajo una enfermedad o tener un accidente de trabajo o incluso coger una enfermedad. La más típica y la más de moda en este momento, de moda entre comillas, es las derivadas del uso del amianto en los puestos de trabajo, abestosis se llamó en su momento, mesioteloma, etcétera, porque el amianto es una cosa que se trabajaba en muchos sitios. Habréis oído hablar de la uralita, seguro, habéis visto techos y tejados de uralita, pues dentro de la uralita hay fibra de amianto, que se trabajaba con toda normalidad, y a partir de, pues yo creo que ya hace ya lo menos 30 años, que se prohibió el uso del amianto, porque el polvo del amianto se inhala y se puede transformar en un cáncer de pulmón en 50 años, con un periodo de latencia de 50 años. Yo he trabajado con amianto, no tengo nada porque me hago revisiones periódicas, pero todavía estoy en riesgo de que en un momento determinado se active, fundamentalmente cuando se es fumador y tal. Bien, eso lo pongo como un ejemplo de una enfermedad profesional, consecuencia de la profesión. Y luego pues hay otras contingencias que es, bueno, por contingencias profesionales también puede haber viudedad, incapacidad y muerte, y por muerte y supervivencia. Y luego otras contingencias que es el desempleo, el paro, que lo vamos a ver un poquito ahora, y la garantía de salario y formación profesional. Bueno, esto es un resumen, esto es el resumen de todas las prestaciones de la Seguridad Social en España. Ahí lo tenéis. Este es el cuadro que tenéis que tener en la cabeza. Se protege la maternidad, la paternidad. ¿Qué pasa si estoy trabajando y soy padre? Pues tiene unos derechos. ¿Qué pasa si estoy trabajando y soy mujer y voy a dar a luz, estoy embarazado? Tiene unos derechos. ¿Qué pasa si ese embarazo es de riesgo con el puesto de trabajo? Hay unos derechos. O sea, es un sistema que cubre todas estas cuestiones. Y ya entramos, bueno, esta sería la jubilación. La jubilación, no sé si lo veis bien, si se ve bien, pero bueno, yo voy a intentar básicamente explicar eso. Cuando veáis eso lo veréis con más detalle. Esa es la protección, digamos, la máxima, porque de los casi 10 millones de pensionistas que hay en este país, casi 7 millones son jubilados, pero su pensión procede de jubilación, de personas que han terminado su carrera laboral y ha llegado la edad prevista y han dejado de trabajar. Fundamentalmente aquí tenéis que quedaros con un par de datos. Para que uno pueda acceder al sistema de jubilación por haber trabajado, otra cosa veremos, hemos visto ya, hemos comentado alguna vez las no contributivas, tienes que tener dos requisitos. Es haber trabajado como mínimo 15 años, y segundo requisito, tener 67 años cumplidos. Eso es lo que ahora mismo estamos. Ahora veremos algunos flecos que eso tiene, 67 años cumplidos. ¿Qué pasa si tengo menos años?
¿Y qué pasa si tengo...? Bueno, cuando tengas esos dos requisitos mínimos, ya tienes derecho a una pensión de jubilación que no tiene nada que ver con la que tengas cuando te jubiles a los 67 años y en vez de haber cotizado 15, hayas cotizado 37. Mientras que en un caso la pensión es el 50%, en el otro caso la pensión es el 100%. ¿De qué? Pues de una cosa que se llama, veréis mucho siempre en las prestaciones hay la base reguladora. Lo mismo que cuando el otro día hablábamos de las nóminas, hablábamos de los ingresos del sistema, la cosa estrella es la base de cotización, que se formaba con lo que ganaban, más una sexta parte de las pagas extraordinarias, en fin, si la vi menos materiales, eso es, y sobre eso se paga ingresos, pues cuando hablamos de prestaciones, hay una base reguladora y sobre eso se aplica un porcentaje. ¿Cuál es la base reguladora general de una pensión? Los últimos 25 años de trabajo. Por eso el otro día, y en alguna ocasión habremos comentado, es muy importante no tener retribuciones cuando se trabaja fuera de nómina. Porque cuando llegue el momento de la jubilación, para ver sobre qué se hace la jubilación, se va a tirar de las bases de cotización de los últimos 25 años. Y fíjate, si estamos en los 67, pues las bases de cotización desde los 40 en adelante son las que van a determinar la cuantía de la pensión. Digo, en la jubilación son 25, en otros casos es distinta y es lo que es. Pero eso es lo que tenéis que tener claro. Claro, dice uno, es que yo hace 25 años, si hoy cobro 1.000 euros, hace 25 años cobraba 500 o menos, probablemente menos, los IPC cómo han evolucionado. Si solamente tuviéramos esas dos referencias, la media de eso me daría 750. No, esas bases de los 25 últimos años se indician, o sea, se suben con el IPC que ha pasado desde hace 25 años hasta 23. Es decir, esto siempre pasa cuando hablamos de la base reguladora. Cuando se coge un periodo de bases de cotización, las de los 2 últimos años, yo me jubilo hoy, 2 años atrás, los 24 meses anteriores, se cogen a su valor, al valor nominal que tuvieron. 1.000 euros, no he tenido ningún uso, 1.000 euros, 1.000 bases o sea, 24 bases de 1.000 euros. Y desde el año 23 al primero, porque ya he cogido 2, se actualizan en lo que el Instituto Nacional de Estadística diga que ha subido el IPC de entonces aquí. De manera que si yo he tenido unos incrementos a lo largo del año, a lo largo de la vida laboral, parecidos al IPC, eso que yo os decía de 500 de hace 25 años, 300, 200, 500 euros, cuando le actualice con el IPC hasta hace 2 años, pues se me va a quedar más o menos, en la misma cantidad, porque se supone que tu subida salarial y tal. ¿Cuándo puede haber un problema? Pues el problema es cuando si hace 25 años no trabajaba o he estado parado, pues como cuando estoy parado es otra cosa, pues ahí puede haber. Por lo tanto, muy importante, como cojo 25 años, es muy importante que esos 25 años sean una base de cotización normales. Vamos, normales, quiero decir, normales, que no haya dinero negro, porque ese no entra. ¿Y qué hago con esos 25 años? Pues saco una media. Con esos 25 años saco una media. Sigamos con el mismo ejemplo de los 1.000 euros. Supongamos que yo, esos 1.000 euros, esos 2 últimos años, la media me da 1.000 euros, y los otros, vamos a suponer que un poquito menos, porque en medio puede haber, claro, en medio puede haber ascendido y tal, y nos va a quedar en 900 euros. De manera que cuando yo saque la media de los 25, todo, saco una media, todo, pues estoy aproximadamente, voy a estar en 950, sobre los 1.000 que gano, estoy en 900, 950, si la carrera profesional, digamos, si mi currículum profesional, mi vida laboral es
constante y uniforme, cosa que cada vez es más difícil, también es verdad. ¿Por qué tengo yo la pensión máxima? Porque yo procedo de una empresa en donde ha ocurrido eso. Y mi base de hace 25 años nada que ver con la base de ahora. Pero cuando mi base de 25 años se han ido actualizando, en algún caso han cogido valor más que de algunas de las últimas. Y si mi base al final, mi base reguladora o mi base de cotización estaba sobre los 3.000, un poquito menos, incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, pues cuando he actualizado las de los 25 años anteriores, pues se me ha quedado en eso, más o menos. ¿Por qué? Porque estaba en una empresa, yo procedo de, no sé si lo hemos dicho alguna vez, yo he trabajado en un astillero en Cartagena, lo que hoy día es Navantia, lo habré oído hablar, que antiguamente era Bazán. Pero ahí hemos tenido, desde hace muchos años, ya peleamos para que todo estuviera en nómina, porque había cosas que no estaban en nómina y tal. Bien. Por tanto, la media de los últimos 25 años. Sobre esa media, ahí veréis cosas que se dice, bueno, pues eso me parece que lo tenéis por aquí. Bien, vale, sí. Luego, la media, esa media anual, esa media que yo saco, como cada mes la base de cotización incluye las pagas extras y luego cuando cobro voy a cobrar pagas extras, pues lo que se hace es que se multiplica por 12, en el caso, pues se multiplica la base, la media, por 12, me da un valor anual y eso lo divido por 14 para que esa base anual me la distribuyen en 14 pagas. Pero bueno, eso a los efectos de saber que eso. Por eso insisto, la jubilación, la base reguladora, la media de 25 años. Una vez que tengo ya esa media, con 15 años cotizados, ya tengo derecho al 50% de esa base reguladora. Y con 37 años cotizados, tengo derecho al 100% de esa base reguladora. Entre 15 y 37, pues cada año que pase un poquito menos, 0,19 y demás. Es decir, si tengo 20 años, pues aproximadamente, 20 años cotizados, pues aproximadamente el 60 y tantos % de la base. Si tengo 30 años, pues aproximadamente el 90% de la base. En la medida que me acerco a los 37, estoy más cerca del 100, y en la medida que me alejo y me acerco a los 15 años, estoy más cerca del 50%. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que es importante, por eso digo, cuando acceder al mercado de trabajo. Claro que dice, para que uno tenga 37 años cotizados, pues tienes que acceder al mercado de trabajo, jubilándote a los 67, pues tienes que acceder a los 30 años y no parar, cosa que es complicada hoy día, pero a lo mejor dentro de unos años deja de ser complicado. Claro, yo, por seguir con el mismo ejemplo, como nosotros empezamos a trabajar a los 14 y me jubilé a los 65, pues yo tenía 50 años cotizados. Pero el 100%, el derecho al 100% ya me lo daba los 37. A partir de ahí no me da nada más, el sistema no me aporta nada más, sino pues he estado cotizando durante 50 años. Muchas veces se dice, yo durante 50, yo y la gente de mi generación, durante 50 años hemos estado cotizando para pagar las jubilaciones de las personas que entonces estaban jubiladas. Esto ya se revienta porque, claro, ahora la mía la tenéis que pagar vosotros. Y tenéis que pagar vos. Y yo quiero vivir cada vez más tiempo, por lo que decía antes Víctor, pues yo quiero vivir cada vez más tiempo, y ya se te lo plantean. Ese es un problema, es que la esperanza de vida se va alargando, algo que es bueno, que la esperanza de vida se alargue, pues es bueno para la sociedad, ¿no? Se convierte en un problema, ¿y cómo resolvemos ese problema? Bueno, esa es la discusión. Con carácter general, esto es lo que hay. Luego, alguna cosa, ¿hay posibilidades de jubilarse antes de los 67 años? Pues sí. Teniendo 38 años y medio cotizados, ya te puedes jubilar con 65 y el 100%. Punto. O sea, hay ya salvedades, a partir de ahí hay salvedades. A partir de lo que he dicho, 15 a 37, hay salvedades. Quien al llegar a los 65 años tenga ya 38 y medio cotizados, se puede jubilar
y le quedará el 100% de la base reguladora. ¿Se puede uno jubilar antes? Sí, existe lo que es la jubilación anticipada, pero esa tiene que ser porque haya un expediente de regulación de empleo, porque haya una crisis, porque tal. Y los requisitos son diferentes. Te puedes jubilar antes, siempre y cuando te puedes jubilar a los 63, eso lo tenéis en la... Si no queréis, siempre y cuando tengas cotizado mínimo 33 años. Eso es un requisito para poder jubilarte antes. ¿Cuánto te quedará a los 63 y solo tienes 33? Pues como no tienes el 37 años, el 100% no. Te falta un poquito, ¿eh? Te faltan 4 años para obtener el 100%. Pero es que además, por irte antes, por cada año que te vas antes, también te quito. ¿Eh? Ahí lo tenéis, del orden, más o menos, entre 6, 7 puntos antes. Es decir, una persona que se vaya con 63 años y 33 cotizados, y su base reguladora le dé los 1.000 euros, su base reguladora se va a transformar en aproximadamente un 85%. Sería 850. Porque le voy a quitar un poquito por los 4 años que le faltan hasta los 37 y le voy a quitar otro poquito por los años que le faltan hasta los 67, que son 4. El efecto de las dos cosas hace que la base reguladora vaya, de manera que se se le quita el incentivo a la jubilación anticipada. Se complica la jubilación anticipada. Se penaliza la jubilación anticipada, en la línea de que uno, pues, cuanto más tiempo aguantes, pues te vas en mejores condiciones. ¿Qué pasa si llegan los 67 y solo tienes 35 cotizados? Pues tienes 67, tienes el requisito, pero te faltan 2 años para llegar al 100%, pues te va a quedar el 96. Pues hay gente que puede decir, bueno, pues yo me encuentro bien, estoy en buenas condiciones, pues me quedo 2 años más para obtener el 100%. Porque todo lo que te falte hasta los 67 y todo lo que te falte hasta los 37 cotizados, pues te irá rebajando la pensión. Pero como norma general, ya os digo, 15 años, condiciones las dos, 15 años cotizados y 67 de edad. Luego ahí lo tenéis, otras cosas en las que te puedes ir accediendo. Y luego existe la postergada, la jubilación postergada. Eso se está incentivando también. No me quiero ir, no me voy, o no me quiero. Entonces, y tengo ya derecho al 100%, ya tengo derecho al 100%, tengo 67 y tengo 37 cotizados, pero estoy bien, me encuentro bien, ¿verdad? Bien, pues nada, pues entonces se te incentivará tu base reguladora por cada año que pase, que ya has superado el 100%, se te mejorará en un 2%, en un 3% o en un 4%, seguro. Claro, eso es un, digamos, ¿por qué se incentiva? Pues porque mientras sigues trabajando, aunque tu base reguladora te dé más derecho cuando te vayas a jubilar, pero cada año que trabajes tú aportas al sistema en función de tu base y no le produces gasto al sistema. Por lo tanto, una de las cosas que se está planteando ahora es eso, incentivar el que la gente, aun cuando le llegue y tenga derecho al 100%, se quede. Claro, lógicamente eso es un debate que hay mucho en las universidades, por ejemplo, porque sanidad, médicos, profesores catedráticos, que cuando llegan a los 67 años, pues están en buenas condiciones, se mantienen bien, en buenas condiciones y continúan trabajando. ¿Qué beneficio le da continuar trabajando? Pues que mejora un poquito la pensión. Si me voy dentro de 5 años y me da un 2% por cada año que pase, pues en vez de irme con el 100%, me iré con el 110 de esa base reguladora. Pero durante 5 años esa persona está aportando al sistema y no tirando del sistema. Es complejo porque hay mucha casuística,
de todas estas cosas, pero bueno, pero eso un poco que tengáis, me interesa que tengáis esto en la cabeza, 15 años y 67, ¿eh? Esas son las dos condiciones que se dan, y eso te da 15 años y 67, te da el 50%. Todo lo que para llegar al 100, pues avanzar en cotización hasta 37 y tener la edad y no adelantar la edad de la jubilación. Básicamente esto es lo que yo quiero explicaros de la jubilación. Ya os digo que en los documentos que os voy a dar algún detallito más porque podáis ver, pero básicamente esa es la idea que quiero que os quedéis. Luego la incapacidad. Pues la incapacidad, como os decía antes, hay dos tipos de incapacidad. La transitoria, que me pongo malo con gripe, o que me he caído y me he roto una pierna, y una semana, 15 días, un mes, ¿eh? La transitoria. Y mientras estoy trabajando, y tal, no me produce. Otro tipo de incapacidad, ¿eh? La permanente. Veréis que aquí lo veis, abajo la permanente, la que definitivamente no me permite seguir trabajando. Una transitoria y otra permanente. La transitoria, la transitoria puede ser por enfermedad común, la gripe, o porque me pega un porrazo en el trabajo, ¿eh? O sea, por contingencias comunes o por contingencias profesionales. En general el sistema va a propiciar, va a beneficiar a las contingencias profesionales, ¿eh? Los requisitos, ¿tá? Son mucho menores cuando la contingencia se produce por razones del trabajo, no por razones comunes, ¿eh? De una gripe, tal, que me pega un porrazo jugando al fútbol, jugando a fufito o yendo al gimnasio, ¿vale? En general el sistema va a propiciar y por lo tanto, cuando uno se pone malo por enfermedad común, pues hay un requisito, te exigen un mínimo de haber estado por lo menos 6 meses. Tú te pones a trabajar hoy, en un mes es tu primer trabajo y dentro de un mes te pones enfermo y no tienes derecho a prestación por enfermedad transitoria, porque tienes que tener un mínimo de 6 meses, 180 días. No es que sea mucho, pero antes fijaros que antes hablamos de él, para la incapacidad. Pero sin embargo, cuando esa enfermedad se produce por razones profesionales, no se exige nada. Tú entras hoy a trabajar y la semana que viene tienes un accidente de trabajo y está cubierto. El tiempo que dure con la baja del accidente tendrás tu prestación. Si es la semana que viene, no es por accidente de trabajo, sino un accidente no de trabajo, pues no tienes derecho a prestación. Bien, ¿qué se paga? ¿O qué se tiene en cuenta? Pues lo mismo que antes os decía, que para la jubilación, los últimos 25 años, pues en el caso de la incapacidad transitoria es la base del mes anterior. El mes anterior al trabajar, la base de cotización del mes anterior es la que me vale para ver qué me van a pagar este mes, o los días que estoy enfermo. ¿Cuánto se paga? Pues fijaros que si es por accidente, desde el primer día del accidente, el 75%, y mientras dure la enfermedad. Si es por enfermedad común, por los 3 primeros días no se cobra nada, del cuarto al 20 se cobra el 60% de esa base de cotización, y del 21 en adelante el 75%. Es decir, cuando uno está todo el mes malo, uno está enfermo todo el mes, cobra de una cantidad importante menos que el mes anterior que has trabajado. Excepto, que a veces esto no pasa, excepto que el convenio colectivo tenga una mejora de eso, ¿eh? Pero cuando tú te pones malo, y para entendernos, estás todo el mes malo, cobrarás el 75%, y es por accidente de trabajo, pues cobras el 75% del mes pasado. Si el convenio dice que se acuerda un complemento hasta el 100%, pues se cobrará en un epígrafe aparte ese complemento. ¿Por qué en un epígrafe aparte? Porque el 75% lo paga la Seguridad Social y ese 25% restante va con cargo a la empresa, porque es una mejora que tienen las empresas porque se ha pactado en ese convenio. Esto existe con mucha frecuencia, las mejoras de la IT se llama, ¿eh?
de la incapacidad transitoria, en los convenios se suele regular esto. Esto pasa por muchas fases, porque claro, hay empresas que lo que plantean es que para retribuir bien cuando uno está con la baja, incita al absentismo. Y bueno, hay toda una leyenda urbana y no urbana, con las bajas de los lunes, ¿eh? Y sobre todo a determinada edad, ¿eh? Hay unas bajas muy recurrentes los lunes, ¿eh? Esto, digo, como leyenda urbana, los empresarios en general, el absentismo les viene muy mal, el que falte al trabajo les viene mal, pero bueno, en cualquier caso no tenemos que estar pensando en estas cosas, en la picaresca, sino estar pensando en que realmente, claro, si tú no trabajas, el empresario no te paga, dirá, no me das prestación. Bueno, pues el sistema cubre la prestación. Luego ya tenemos la incapacidad permanente. La incapacidad permanente es la que produce la jubilación, pero en vez de jubilación ordinaria, como hemos visto antes, es jubilación por incapacidad, ¿eh? O sea, es decir, me jubilo por incapacitado y ya está, y pum. Ahí hay varias clases de incapacidad. Bueno, en primer lugar, aquí os he puesto, esto es un poco complejo, pero que sepáis, es los requisitos mínimos. Claro, fijaros que yo decía, en la jubilación, mínimo 15 años. Para acceder a la jubilación, mínimo 15 años. Y máximo, con el 100%, 37. Claro, si eso lo aplicáramos a la incapacidad, y me he puesto a trabajar a los 20 años, hasta los 35, ya me puedo incapacitar, pero hasta los 35 no tengo derecho. No. Entonces los requisitos son diferentes. Es decir, cuando una persona se causa una incapacidad permanente por enfermedad común, pues hay que tener en cuenta, si es menor de 31 años, pues entre la fecha de la incapacidad y la fecha en que cumplió los 20 años, pues una tercera parte de eso. Es decir, los requisitos son menores, ¿eh? Para que se pueda acceder. Son los requisitos. Si es por mayor de 30 años, pues la cuarta parte entre la fecha que cumpliste los 20 años y la fecha. Es decir, si yo tengo una incapacidad a los 35 años, ¿eh? Pues entre los 20 y los 35 son 15 años, la cuarta parte de 15 años son 3 años y medio, más o menos, ¿no? 3 años y medio, ¿eh? Pues el requisito para que me den la incapacidad es haber cotizado en esos 15 años 3 años y medio, ¿eh? Eso cuando es por enfermedad común. Cuando es por enfermedad profesional o accidente de trabajo, no se necesita ningún periodo para tener derecho a la incapacidad. La base reguladora, pues en este caso, cuando es por enfermedad común, lo que para la jubilación son 25 años, para las incapacidades son 8. Se cogen los 8 últimos años. Cuando se trata de accidente no laboral, los últimos 2 años, ¿eh? Las bases de 2 años. Y cuando se trata de un derivado de enfermedad profesional, el salario de 1 año. Es decir, se supone que en mi vida profesional el salario del último año es el mayor que de todos los que he tenido. Por tanto, la base reguladora, cuando el origen de la enfermedad es accidente de trabajo, enfermedad de la incapacidad, la base reguladora es mejor. Bien. Luego, esto, y después aquí, ¿se paga igual siempre? Pues no, no se paga igual. Ya tenemos una base reguladora, que serán 8, 2 años o 12 meses, lo que sea. Ahora, ¿qué vamos a pagar? Pues existen 2 tipos de incapacidad. La permanente total para la profesión habitual. Esto te permite trabajar en otra profesión. Yo soy soldador, tengo una lesión, tal, que al final no tiene tratamiento, y estoy incapacitado para ser soldador. Pero no estoy incapacitado para ser delineante, ¿vale? En ese caso, la pensión queda el 55%, porque puedo compatibilizarla con otro trabajo. Si se tiene más de 55 años y no se trabaja,
porque cuando una incapacidad con más de 55 años, el acceso a otra profesión es más complicada, en vez del 55% será el 75%. Y en los casos de la absoluta es que estoy inhabilitado, incapacitado para trabajar en cualquier profesión. O sea que mi lesión, o porque ha sido un infarto, porque me deja pues con una movilidad muy escasa, en fin, lo que sea. Lo que os decía antes, detectado a tiempo un cáncer de pulmón, agresivo, vale, pues eso, la absoluta es el 100%. Con una ventaja, o sea, con una ventaja adicional que tiene la absoluta, que mientras de todo lo demás se cotiza, o sea, entra en la base de IRPF, a efectos de pagar renta, la incapacidad por absoluta o gran invalidez no tiene. ¿Y qué es la gran invalidez? Pues lo que es la absoluta, pero necesita además de una ayuda de una tercera persona. Cuando se necesita ayuda de una tercera persona para tu vida normal, en vez de ser el 100%, el 140%. Esto es farragoso, esto quiero decir, esto se os va a olvidar dentro de media hora, y además normal. Pero que sepáis que la incapacidad es también una situación normalmente protegida, más protegida si la incapacidad se produce por accidente de trabajo, que si es por enfermedad común, pero es una situación que también está protegida. Hay casi 1 millón de personas jubiladas por estas razones. Mientras que la jubilación ordinaria, estábamos hablando casi 7, la jubilación por incapacidad son... ¿Qué pasa a las personas que cumpliendo los requisitos de ser incapaces o de tener más de 67 años no tienen los requisitos mínimos y tal? Pues entran al sistema de las prestaciones, de las pensiones o prestaciones no contributivas. Y cuando llega a los 65 años o tiene una incapacidad para trabajar, pero no tiene los requisitos estos mínimos que se necesitan, entra a ese sistema. Lo que ocurre es que ese sistema pues es una pensión de 370 euros. Tanto por incapacidad como por jubilación, el que no acceda al sistema y tenga ya los requisitos para acceder de eso, es una pensión de 370 euros. Eso hay menos, o sea, que eso hay 500.000 de personas en España. Mientras que estamos hablando de las otras condiciones, de 9 millones de personas entre viudedad y tal, personas que no acceden al sistema y han quedado expulsadas del sistema y ya no tienen edad para trabajar, hay medio millón de personas. Ahora no me he pasado esto. Bueno. Hemos visto la incapacidad, bueno, y ahora vemos la muerte y la supervivencia. En la muerte y la supervivencia hay 3 tipos de prestaciones: viudedad, orfandad o favor de familiares. Favor de familiares es que yo fallezco y si alguno de mi viuda y mis hijos tienen unos derechos, mis hijos menores tienen unos derechos, y si no hay viuda ni eso, pero alguno de un hermano, mi padre, alguien me ha estado atendiendo y ha estado viviendo y dependiendo de mí, podría también acceder a una pensión al sistema. Lo normal es viudedad, eso es lo más frecuente, menos frecuente es la orfandad, pero bueno, pero también existe, porque la orfandad es para menores de 21 años o de 26 que sin recursos, la orfandad. Y la de pensión a favor de familiares es muy poco. Ya en los cuadros que tenéis por ahí, en alguna de las cosas, tenéis el número de pensionistas en cada una de estas cosas, pero que también son situaciones que se protegen. Lo que me interesa es que sepáis que son situaciones que se protegen. ¿Qué cobra una viuda? Pues el 52% de lo que era la base reguladora del fallecido. El 52%. Esa es la pensión de viudedad del fallecido, o si el fallecido está trabajando, la que le hubiera correspondido
en ese momento de haber cumplido la edad de la jubilación. Vamos, si una persona muere a los 40 años, para saber cuánto le queda a la viuda, se le calcula la pensión que le hubiera correspondido a esa persona a los 40 años, si en ese momento, si hubiera estado trabajando hasta los 67. De manera que a los efectos del cálculo de la pensión de viudedad, pues se le hace como si ya hubiera estado jubilado en las condiciones que le correspondiera a los 67 años. Está previsto un incremento del 60%. Si alguno habéis seguido la información del debate del otro día en el Pacto de Toledo, la comparecencia del presidente del Gobierno, una de las cosas que ha anunciado es que a las pensiones de viudedad las sube al 60%. Pues ya está bien, porque eso está acordado de hace 4 años y todavía no lo han puesto. Entonces, ha anunciado que en los presupuestos generales de este año, del 2018, porque no sé si habéis seguido esa información, voy a subir las pensiones de viudedad al 60% y voy a subir o intentar subir también las pensiones mínimas un poquito por encima del 0,25 famoso. Bien. Pues bueno, esto estaba ya previsto, o sea que esto yo en mi diapositiva lo tenía ya puesto. No lo he puesto porque lo dijera el otro día el presidente del Gobierno, es porque está acordado. Lo que ocurre es que llevan 4 años que no se ha puesto en práctica, pero sí existe un acuerdo de que, no a todas, a aquellas viudas que solo tienen esa renta, se le va a mejorar, y en vez del 52% se le pasará al 60%, porque es verdad que la pensión de viudedad, al ser el 52% de lo que era la pensión del cónyuge, y no tiene otra cosa, si estás trabajando, pues es compatible tener la pensión de viudedad con el trabajo, y si te jubilas, es compatible tener la jubilación y la de viudedad. Ahora, si no, si el matrimonio vivía de solo los recursos de una persona, pues el 52% supone una drástica recorte de tu ingreso. Bien, bueno, pues hay distintas modalidades, e incluso esto ya también existe, la pensión de viudedad puede ser el 70% cuando existen cargas familiares, en los casos, o sea, cuando una persona se queda viuda muy joven y con niños pequeños, es cuando se propicia una pensión mayor, para que poder hacer frente a la ESA. La pensión de orfandad, bueno, siempre que se habla de los 21 años, siempre se extiende hasta los 26. Quiero decir que cuando la mayoría, los hijos se tienen derecho hasta los 21 o hasta los 26 si no han trabajado. Eso como idea general. La de orfandad, pues el 20%. La de favor de familiares, que por eso os pongo aquí, que es nietos, huérfanos, menores de 18 años, madre o abuela, hijos o hermanos de pensionistas de jubilación que acrediten una dedicación prolongada al cuidado del causante. O sea, esta, ya te digo, esta es más complicada de que se dé, pero hay bastantes personas, hay 400, 300, 400.000 personas que están cobrando esa pensión de viudedad. Yo conozco un caso cercano en mi familia, pues eso, viudo, o sea, una persona que era viudo y una hija, y vivía con una hija con casi 50 años, y la hija, que no trabajaba, la hija no tenía prestación, no trabajaba, no tenía ningún ingreso, pues la hija ha solicitado, como si fuera la pensión de viudedad, que no es viuda, porque no había viudedad, la ha solicitado la de favor de familiares, que puede llegar a tener un valor igual que el de la viudedad, ha acreditado, efectivamente, que no tiene recursos y que vivía, pues eso se acredita a través del censo y tal, bueno, que vivía con el padre y le han dado la pensión, digamos, una pensión, para entendernos, de viudedad a una hija mayor de edad, mayor de eso. Sí, esas son situaciones que también se van cubriendo el sistema. Por lo tanto, hemos visto la jubilación, la incapacidad, la muerte y la supervivencia, y después la maternidad y la paternidad, que esto está más de moda en estos momentos. La maternidad es, pues eso, pues yo creo que esto lo sabéis todos, 18 semanas. Cuando da a luz, tienes derecho a 18 semanas. Esas 18 semanas, ¿qué cobras? El 100% de la base reguladora del último mes. Ni 60, ni 75, 100%. Adiós. 100%. Quiere decir que si has estado
por seguir con el mismo ejemplo de los 1.000 euros, pues cobra 1.000 euros, sigues cobrando durante 18 semanas 1.000 euros, y eso lo paga la Seguridad Social, no lo paga la empresa. La paternidad, que esto se está avanzando y tal, pues la paternidad ahora me parece que son, he puesto 180, no, 4 semanas, efectivamente, son 4 semanas la paternidad. El 100% durante 4 semanas. Ahora mismo hay mucho debate, hay partidos políticos que están planteando igualar la paternidad y la maternidad, porque en estos momentos la paternidad pues, puede ser que uno se haga cargo del hijo en vez de la madre, por las condiciones de trabajo. Bueno, eso incluso hay momentos en que se pueden sumar, disfrutarla uno o el otro alternativamente y tal. Luego hay otras 2 situaciones, que es el riesgo durante el embarazo. Durante el embarazo, en determinados puestos de trabajo, puedes ver un riesgo para el feto y para la madre, por las condiciones específicas del embarazo, pues también lo tiene que declarar un médico y pues, hay riesgo para el embarazo y vale, 100% durante esa situación. Y también otra cuestión que se protege es el riesgo durante la lactancia natural, la natural, no la artificial, pero natural, cuando se dé pecho. Cuando se alimenten con pecho. Pues también puede haber determinadas situaciones de empresas químicas, que puede haber algún riesgo para la lactancia, entonces pues también está protegido. Esto es, ya os digo, unos 18 semanas, otros 4 semanas, lo de la lactancia hasta los 9 meses y el riesgo pues hasta que dure el riesgo. Esto, hay pocas personas afectadas porque esto es menos infrecuente, pero también es algo que el sistema está cubriendo. Y ya entramos en el paro. Esto es la parte que queda, no sé cómo vamos de hora, ¿vamos bien? Bueno, más o menos. Si me dais un toque, si cuando veas qué tal me riñe. Bueno, después tenemos el paro, ¿ven? El paro, para que tengáis claro también una cosa que hay mucha gente que no entiende, que algo con lo mismo que os decía a los 15 años. Para tener derecho a paro, el paro hay 2 modalidades, el contributivo y el asistencial. Ahora vamos a ver el contributivo y después vamos a ver el asistencial. Pero para tener derecho a paro tengo que tener como mínimo 1 año de cotización. 1 año. Si yo me pongo a trabajar y a los 3 meses, a los 4 meses, dejo de trabajar, me despiden, no hay paro. Paro tiene que tener mínimo 1 año, 360 días. Y eso me da derecho a 4 meses de paro. Ahora veremos cómo se paga. Y a partir de ahí, cada 6 meses más, de cotización, 2 meses más de paro. De manera que el paro contributivo es mínimo 4 años, mínimo 4 meses, 120 días, y máximo 720 días, que es 2 años. Aquí hay una tabla que lo explica. Desde 1 año, año y medio, 4 meses. De año y medio a 2, o sea, a partir del año, por cada 6 meses de cotización, 2 más de paro. De manera, si yo hoy quedo parado y he estado trabajando los últimos 6 años completos, tengo derecho a 2 años de paro. ¿He trabajado solo 3? Pues 1 año de paro. ¿He trabajado 2? 8 meses de paro. Esa es una tabla que hay en función de lo que he trabajado. ¿Y qué se paga durante el paro? Pues durante el paro también, pues lo mismo, acordarse que cuando hablábamos de la base de cotización, había una base de cotización para las contingencias comunes y otra base de cotización para el desempleo, que básicamente era lo mismo, la diferencia es que haya o no horas extras. Si había horas extras, las horas extras entraban para la base de cotización para el desempleo, no para las contingencias comunes. Las contingencias comunes, las que me sirven para la jubilación, y si había horas extras, pues esas y esas me vienen para el desempleo. Bueno, lo mismo que, ¿cuál es la base del paro? ¿Qué cojo? Pues lo mismo que en la incapacidad transitoria, cojo el mes anterior, en la jubilación cojo los 25 años últimos, en el paro cojo los 6 últimos meses.
la base de cotización, la media de los 6 últimos meses, es la media que me va a servir para cobrar el paro. Ya está. Eso pues ahí, por ahí también lo tenéis. La base reguladora, la media de los 180 días. ¿Cuánto cobro? Pues voy a cobrar de esa base reguladora el 70% los primeros 6 meses y luego el 50%. A partir de los 6 primeros meses, el 50%. Sigamos con el ejemplo. Si yo cobro 1.000 euros, mi media me da 1.000 euros, los 6 primeros meses de paro estoy cobrando 700, y si tengo 2 años de paro, el año y medio restante cobro 500. Aquí eso de que también un poco de leyenda, es que hay gente, es que yo me voy al paro y cobro más que trabajando. No, no es verdad, no se puede cobrar en el paro más que nada, no se puede cobrar más que trabajando. Ya digo, fijaros que la mayoría de las veces estamos 70% los 6 primeros meses y el resto el 50%. Ese 70 y ese 60 tiene está topado por unos mínimos y unos máximos. Ahí lo veis que en el caso de los mínimos, que voy a buscar aquí las cantidades, pero os lo veis así. Ese es el mínimo. Existe una cosa que no sé si... El IPREN, vamos a ver. Bueno, eso lo veremos ahora vamos a ver. Aquí, el IPREN. El tope mínimo. Si no tienes hijos, el 80% del IPREN mensual. Vale. ¿Qué es el IPREN? No sé si habré oído hablar del IPREN en alguna ocasión, ¿no? El IPREN es un indicador múltiple para rentas. Antiguamente, las referencias de todo esto era el salario mínimo interprofesional. Pero desde hace ya pues, como 10, 12 años se ha separado el salario mínimo interprofesional y se ha creado un nuevo indicador que se llama el IPREN. Mientras que el salario mínimo interprofesional, para que tengáis una idea, mientras que el salario mínimo interprofesional en estos momentos está en 700 y pico de euros de año, el IPREN está en 600. 600 y poco. Se desgajaron el uno del otro para que permitiera el salario mínimo interprofesional subir de manera y no arrastrara. Pues si yo subía, enganchaba el salario mínimo interprofesional, hubiera más prestaciones, pues me arrastraba. Y entonces pues se queda. De manera que ese 70% o el 50% que cobro de paro, pues si no tengo hijos, pues exactamente, si no tengo hijos, pues lo máximo que puedo cobrar es como mínimo el 80% del IPREN. Es decir, el 80% del IPREN en estos momentos es 500 euros. O sea que el paro, como si la cuenta de eso me sale menos, pues 500 euros. Y lo máximo, que pueden ser en función del número de hijos que tenga, el 175, el 200 y tal, pues está en un entorno de los 1.200 aproximadamente, entre 1.000 y 1.200 en función de ello. De manera que si tu cálculo de tu base reguladora de los 6 últimos meses dividida, o sea, te sale 1.000 euros, pues el 1.000 euros está entre el mínimo y el máximo, pues tú cobrarás los 1.000 euros, o los 700 o los 500. Si en un momento determinado ese cálculo del 50% de tu base reguladora baja de los 500 euros, cobras los 500, que es lo mínimo garantizado. Porque no puede ocurrir que si tienes una base de cotización de 800, el 50% de 800 son 400 para los 18 meses restantes. Bueno, eso es lo que es. Bien, entonces, pues... Y una cosa que hay que tener en cuenta, ¿cuándo se cobra el paro? Porque hay mucha gente que cree que el paro se cobra siempre. No, el paro, para que puedas cobrar el paro tienes que haber dos cosas. Tienes que estar despedido, en alta, y despedido. No, efectivamente, o procedentemente, pero despedido. Aunque sea procedente. Lo que no vale es que tú te vayas. Es que mucha gente cree, yo pido la cuenta y me voy al paro. No, no, si pides la cuenta no te vas al paro. No cobras. Te vas al paro, te inscribes como demandante de empleo, pero no cobras prestaciones.
La prestación del desempleo se cobra cuando no puedes trabajar. Y el despido sea procedente o improcedente, tienes derecho a paro. O terminación de contrato. Tú tienes un contrato de 3 meses, a los 3 meses, al paro. Terminación de contrato, paro. ¿Cuánto paro? Se te cogen las bases de los 6 últimos años, que tengo 3 cotizados, pues me dará un año de paro. Pues vale, pues muy bien, vale. Pues eso es lo que tengo. Me despiden procedentemente, porque el despido procedente no es el despido sancionador, que muchas veces tenemos en la cabeza que me han despedido por sanción. No, ahora las causas de despido son muy amplias. Y el despido objetivo, es un despido procedente, es porque el empresario decide que me sobra la plantilla, que el 10%, porque si no vendo no sé qué, hay una serie de requisitos que el empresario acredita que si no despido, la empresa se me hunde y está autorizado a hacer un ERE, y el despido es procedente, o sea, se llama despido objetivo, es con causa, un despido con causa, eso sí te da derecho a paro. Pero lo que no te da derecho a paro es que tú te vayas. Como esto es picaresca en todos lados, hay quien pacta con el empresario, échame. Bueno, pero eso es lo irregular. Pues échame, me despides y yo no te voy a reclamar, pero... O te reclamo, reconoces que el despido es improcedente, porque la trampa es esta, ¿no? Cuando el despido es improcedente, es el empresario quien decide si te readmite o te indemniza. Por lo tanto, pues bueno, hay veces que yo te despido, llego al SMAX, reconozco la improcedencia del despido y te indemnizo, porque normalmente las indemnizaciones son muy pequeñitas, porque son tan cortos, y ya está. Y a partir de ahí tú vas con el acta de conciliación del ESMAD o la carta de despido, lo que sea, y vas y puedes cobrar el desempleo. Pero hay mucha gente que está convencida de eso, de que a partir de que está trabajando, sobre todo en el mundo vuestro, ¿no?, de estudiantes, que digo, yo trabajo y tal, el verano y luego, con el paro del verano, con el paro aguanto unos meses y tal. No, si tienes un contrato de 3 meses de verano, pues cuando termine, si has tenido otras cotizaciones y al final llegas al año, pues ya tienes 4 meses de paro. Pero si no, no hay tutía. Bien, y luego existe una cosa muy importante. Mientras estás en esta situación, durante los 2 años que puedes estar en esta situación, el SEPE, que es el Servicio de Empleo, sigue cotizando a la Seguridad Social como si estuvieras trabajando. O sea, esa media de los 180 días, los 6 meses, que vale para la base reguladora y de ahí calcular cuánto va a pagar, cuánto va a cobrar, ese 100% se mantiene como cotización a los efectos. ¿Por qué? A los efectos de las jubilaciones posteriores. Cuando yo digo en la jubilación que necesito 15 años cotizados, incluyo el tiempo de paro también. Tiempo de paro estoy cotizando. ¿Quién paga? El SEPE a la Seguridad Social. No es el empresario quien le ingresa el dinero, sino es el SEPE, el Servicio de Empleo, le abona al INS, al Instituto Nacional de Seguridad Social, las cotizaciones necesarias por el tiempo que está parado para que luego sean a los efectos de jubilación. Fijaros, o sea que tiene mucha importancia todo esto, porque una situación la situación de paro es asimilada al alta. Veréis por ahí en muchos papeles, ¿cuándo tengo derecho? Derecho si estoy en alta o en situación de asimilado al alta. Pues asimilado al alta es cuando estás en paro, es una situación de asimilado al alta. O cuando estás en incapacidad y después te hacen una revisión. En fin, hay muchas situaciones de asimilado al alta por las cuales puedes tener prestaciones. Fundamentalmente esto es lo que yo quería contaros del paro, y ya después está el asistencial, que es el paro, el subsidio, para entendernos, el subsidio. Esto siempre el precio es el 80% del IPREI, son 430 euros en todas las situaciones, todos los meses, y hay pues distintas posibilidades. Cuando has agotado las distintas posibilidades, pues los trabajadores que han agotado, acabas con los 2 años de paro contributivo. Has acabado con ellos. Bueno, pues en determinadas condiciones,
que son estas: seguir parado, estar inscrito como demandante, carecer de rentas de cualquier otra naturaleza, haber agotado el desempleo contributivo y tener responsabilidades familiares. Si has terminado con los 2 años de paro y tal, y tienes hijos, en fin, responsabilidades familiares, tienes derecho al subsidio de los 430 euros durante 6 meses, prorrogable si no encuentro trabajo, hasta 18 meses. Y en el caso de mayores de 45 años, puedo prorrogarlo a otros 6 meses más hasta llegar a 24 meses. Es decir, que la situación de parado con cargas familiares está protegida frente a de parado sin cargas familiares. Parado sin cargas familiares solo tendrás derecho al contributivo, y con cargas familiares puedes llegar a tener 2 años, hasta 2 años más de asistencial. Otro ejemplo: cuando no llegas, puede haber subsidio cuando no llego a los 300, no tengo los 360 días, el año cotizado, que me da derecho al contributivo, y en determinadas condiciones también, me da derecho si solo he cotizado, una vez dice, si he cotizado 3, 4 o 5 meses, tendré 3, 4 o 5 meses de subsidio. Y si he cotizado 6 meses de subsidio, que no tengo derecho, porque hasta el año no tengo derecho al otro, puedo tener hasta 21 meses. En fin, hay algunas situaciones, y la más interesante, la más importante es esta que hay allí. Esta que hay aquí es una cosa que ocurre, porque tú te puedes incapacitar, pero luego los servicios médicos progresan y te pueden llamar y revisarte. Y te han dado una incapacidad absoluta, por ejemplo, 100% para todo el trabajo. Un caso que yo he conocido, que es muy típico: vista, pérdida de ojo, pero pérdida que no veo nada, y la absoluta. Pero hoy día la oftalmología ha avanzado de tal manera que hay gente que recupera la vista. Pues a los 3 años ha recuperado la vista y está para trabajar. Y te llaman los servicios médicos y dicen que usted está aniquilado, que hasta conduce y todo, y usted, fíjate si ha recuperado la vista. Pues yo no le pago más, pero usted, ¿qué hago? ¿Dónde voy yo ahora? Pues búsquese usted la vida. Esto ocurre con poca frecuencia, pero ocurre, Y entonces, bueno, pues para los casos de esa situación, pues se prevé una cantidad de subsidio y tal, en fin, algunas situaciones de cubrir eso. Y sobre todo, el más importante es el de mayores de 55 años. Y cuando tú estás en el paro contributivo, no sé cuánto y no sé qué, y tienes más de 55 años, tienes derecho a un subsidio de 430 euros mensuales hasta que alcances la edad de jubilación, derecho a jubilar. Es decir, si tengo 55 años, lo más próximo, por lo que habéis visto antes, sería llegar a los 63. Con los 63 años me podía ya prejubilar en unas determinadas condiciones. Bueno, pues se mantiene el subsidio hasta que me alcance la edad de jubilación. Si hasta los 67 se va a mantener 12 años de subsidio. Porque se supone que las personas mayores de 55 años tienen dificultades para trabajar, y durante ese tiempo es el único momento del subsidio que durante ese tiempo también se cotiza a la Seguridad Social. Se cotiza por el salario mínimo, por la mínima, pero también pues claro, no sirve de nada que yo cobre hasta la edad de jubilación, pero si no me pones cotizaciones, no me sirve para nada. Tienes que ponerme también las cotizaciones, que no son el salario mínimo interprofesional, y eso es lo que... Entonces, este es el caso más... Con este subsidio te permite llegar a la jubilación. Evidentemente, no es lo mismo llegar a la jubilación con 10 años de subsidio y por lo tanto 10 años de base de cotización de salario mínimo interprofesional, que son 700 euros, que llegar a la jubilación con esos 10 años con 1.300, 1.400, 1.500 euros de tu trabajo, de una pensión, de una base de cotización normal de tu trabajo. Estas son el que accede a la pensión de jubilación a través de estos procedimientos con una carrera profesional de mucho altibajo y muy precaria, son los que luego les sale una pensión bajita y el sistema le garantiza un mínimo. En la pensión hay un mínimo, que son 600 y pico de euros, que te garantiza, cuando todos estos cálculos me salen 523, el mínimo son 600 euros.
Ahora oiréis mucho en la televisión que sale mucha gente, entrevista a mucha gente, contesta de las movilizaciones de los pensionistas que dicen, es que yo cobro 300 y pico de euros. Ese es uno de la no contributiva. Es una persona de la no contributiva. Es que yo cobro la mínima, y si está en el sistema, si está es del sistema, la mínima son 600 euros. Claro, hay de todo. De 600 euros, que es la mínima, hasta la máxima, que son 2.580 euros en estos momentos. Bueno, y yo por mi parte ya está, no sé, vamos bien de hora o ya terminamos ya, sí. Bien.